Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Beelzebú, y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo, para hacerse la guerra no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se le podrá perdonar a los hombres, pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando ocurre algo con lo que no estamos de acuerdo, muchas veces tratamos de explicarlo con un razonamiento que juzga o denigra al otro, muy lejos y fuera del contexto, y esto es muy delicado, sobre todo cuando no estamos completamente en los zapatos de esta persona. Esto habla más de nosotros mismos que de la misma persona que estamos criticando. En un grupo de trabajo, por ejemplo, hay un empleado que se está destacando por su buen desempeño. Entonces nos sentimos tan amenazados por eso, sentimos envidia y ese sentimiento desata comentarios como esto: es un adulador, lamezuelas o lambón, como se le diría aquí en Colombia. Esto le pasaba a los escribas. Trataban de explicar una situación frente a la cual quizás se sentían amenazados. Alguien que con autoridad y sin ser la intención estaba tomando protagonismo. Pero si hemos cometido esos errores, como los escribas, miremos la hermosa invitación de Jesús, que les dijo: los invito a acercarse, y les hablaba en parábolas. Entonces, hoy nos invita a acercarnos y a enseñarnos la verdad, de modo que no andemos en la oscuridad, sino en la luz. Vamos a ahondar en la respuesta de Jesús frente a la suposición de los escribas. Primero, la envidia nos hace decir lo que no es. Segundo, una familia dividida no puede subsistir. Y tercero, cuidado con lo que decimos. Primero, la envidia nos hace decir lo que no es. El Evangelio de Marcos hoy nos dice que los escribas que habían bajado de Jerusalén decían que Jesús tenía dentro a Beelzebú y que expulsaba demonios con el poder del jefe de los demonios. Entonces Jesús los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas diciendo: ¿cómo va a echar Satanás a Satanás? Los escribas no entendían lo que estaba pasando. Entonces trataban de dar una explicación a algo que no entendían y de lo cual probablemente, como lo vemos en un contexto más amplio, se sentían amenazados. Y luego muestra cómo Jesús les pide que se acerquen para explicarles mejor. Cuando leemos la palabra de Dios, buscamos entender con qué personaje de la historia nos identificamos. Como lo decíamos al principio de esta reflexión, diariamente hacemos conjeturas frente a comportamientos de personas con las que no estamos de acuerdo. Sin tener siquiera el contexto para afirmar lo que estamos afirmando, lo hacemos constantemente, por ejemplo, con los políticos, los vecinos, los amigos, nuestra misma familia, incluso con la misma Iglesia Católica cuando hablamos mal de los sacerdotes, por ejemplo. Pero hablemos más específicamente de aquellos juzgamientos y críticas que surgen a partir de la envidia. Hoy Jesús nos invita a mirarnos a nosotros mismos y a ver más allá, para saber qué hay en nosotros que provoca esos sentimientos y por ende las críticas que hacemos. Camila y Tatiana eran dos hermanas que tenían una relación normal.
Sin embargo, Camila sentía rabia hacia Tatiana, un sentimiento que no podía entender muy bien. Camila tenía una personalidad más relajada, más extrovertida. Tatiana solía ser un poco más ordenada con sus cosas, con sus decisiones, y también más introvertida. Camila decía que Tatiana era psicorrígida y que era exagerada y no disfrutaba la vida. Toda su vida había sido comparada por sus padres con Tatiana, quienes la persuadían a ser más como Tatiana. En el fondo de las críticas, Camila sentía envidia hacia su hermana Tatiana y lo que ella conseguía. Y ese sentimiento no le dejaba ver sus propias fortalezas, ni amar a su hermana con libertad, sin prejuicios y críticas. Camila empezó un camino de acercamiento a Dios y se dio cuenta que ese sentimiento hacia su hermana no estaba bien y no le generaba paz. Pero era algo que, aunque conscientemente intentaba cambiar, no podía hacerlo. Así que mientras se acercaba más a Dios y a su palabra, le pedía a Él que le transformara esa rabia hacia su hermana en amor. Le pedía a Dios que sanara cualquier recuerdo de la infancia, cualquier error que hubiesen cometido sus padres sin haberlo hecho siquiera a propósito, para poder transformar ese sentimiento tan negativo en amor verdadero. Segundo, una familia dividida no puede subsistir. Entonces, sigue diciendo en su palabra que Jesús, en respuesta al comentario de los escribas, les dice que Satanás no se va a hacer la guerra a él mismo, que un reino dividido internamente no puede subsistir, una familia dividida no puede subsistir. Y luego dice que nadie puede meterse en la casa de un hombre forzudo para saquear su casa si primero no lo ata. Ya luego, si lo hace, podrá hacerlo. Esta última parte se refiere a la autoridad de Dios sobre el mal, la autoridad de Jesús para amarrar al enemigo y liberar el corazón del hombre del poder del mal. Pero fijémonos específicamente en las palabras de Jesús cuando dice: una familia dividida no puede subsistir. ¿Qué es una familia? Buena o mala, tienen principios en común. El mal trabaja con el fin de destruir la obra de Dios. El bien hace su obra para que el reino de Dios pueda ser accesible a todos. Hoy analicemos a nuestras familias. ¿Están unidas? ¿Están divididas? ¿Trabajan por intereses comunes o cada quien tiene sus propios intereses? Un padre que busque solo divertirse con sus amigos por encima del bienestar de su familia. Una madre que busque sus propios intereses por encima de los de su familia. La infidelidad. O unos hijos que piensen solo en irse de fiesta sin pensar en la opinión y permiso de sus padres. Hermanos que pasan por encima de otros para lograr sus propios objetivos. Padres o madres que dejan a sus hijos al cuidado de las abuelas para hacer sus propias vidas sin tener en cuenta a sus hijos. Todo esto son ejemplos de familias divididas que no pueden subsistir. Hay un cáncer en la sociedad que desafortunadamente, alimentado de forma positiva por la nueva era, es pensar en tu bienestar primero. Y con esa mentalidad hay que tener cuidado, porque mal manejada o interpretada nos hace egoístas y nos hace ir en contra de nuestra familia. No seamos familias divididas. Pensemos más en darnos los unos a los otros, en no pensar solo en nosotros mismos. Ese modo de pensar divide. Un esposo llega a casa y encuentra a su esposa estresada con sus hijos pequeños en casa y tiene dos opciones. Piensa en su propio bienestar, encerrándose en su estudio a ver su celular, o renuncia un poco a sí mismo, comprendiendo a su esposa y permitiéndole un descanso, poniéndose a jugar con sus hijos y tratando a su esposa con amor. ¿Qué da mejor resultado? Tatiana había emprendido un negocio. Camila veía cómo toda su familia admiraba y hablaba bien de su hermana. Decía estar contenta, pero en el fondo sentía esa aversión hacia su hermana y sus logros. Con el paso de los meses, el negocio de Tatiana empezó a ir mal. Camila fue a visitarla un día, tratando de mejorar su relación con ella como fruto de su propia relación con Dios. Y se dio cuenta que el servicio al cliente del negocio de su hermana no era algo muy fuerte,
así que decidió ayudarla con eso, puesto que Camila, al ser muy extrovertida, era también muy experta en estos temas. Cuando salía de su trabajo, seguía para el negocio de Tatiana, para darle la mano. Todo iba mejorando con el paso de los meses, tanto el negocio de su hermana como la relación entre ambas. Cierto día, en medio de un café juntas, Camila tuvo la oportunidad de contarle a Tatiana lo que había sentido durante gran parte de su vida y cómo Dios estaba sanando. También admitió la admiración que sentía hacia ella. Ese día Camila se sorprendió al escuchar a su hermana Tatiana sobre el amor y admiración que ella también sentía hacia Camila. A partir de ese momento, su relación cambió por completo de forma positiva. Allí el Señor había hecho su obra. Y tercero, cuidado con lo que decimos. En el Evangelio de hoy Jesús dice que todo se le podrá perdonar a los hombres, pecados y cualquier blasfemia que digan, pero no las blasfemias contra el Espíritu Santo, y que quien blasfeme contra el Espíritu Santo cargará con su pecado para siempre. Y dice que se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Los escribas estaban diciendo que la acción del Espíritu Santo a través de Jesús era la acción de los demonios. Vaya, qué responsabilidad tan grande tenemos con lo que decimos. Sí, todos. El Señor nos invita a ser prudentes con nuestras palabras, y a ser prudentes implica pensar antes de hablar, ir al fondo de aquellos sentimientos que suscitan esas palabras que pensábamos decir, y entreguemos al Señor todos esos sentires, especialmente la envidia, la rabia hacia alguien que se supone debemos amar de verdad. Pidamos a Dios ser prudentes con lo que hablemos. Oración. Mi amado Señor, nuestro Maestro, que hoy nos enseñas a ver más hacia adentro, hacia nosotros mismos, a ser prudentes con lo que decimos para no ir a negarte, sino al contrario, a afirmarte. Hoy, Señor, nos recuerdas que un reino dividido contra sí mismo no triunfa, y que aunque el mal quizá tenga clara esta premisa, nos invitas como el bien a no solo tenerlo claro, que debemos estar unidos, sino a vivir el amor lejos de las envidias y las contiendas. Señor, hoy te pedimos perdón por la envidia o las rivalidades que hemos estado sintiendo, que hemos sentido. Ven a sanar esas oscuridades que exponemos hoy a tu luz para que tú las transformes. Espíritu Santo, hoy ven y actúa en nuestras vidas para caminar más conforme a la voluntad de nuestro Señor y no a merced del mundo. Gracias, Padre bueno. Amén.